Hola, en este vídeo vamos a continuar con el estudio de la optimización del transitorio hasta un punto de equilibrio de un sistema péndulo invertido. En un vídeo anterior se vio el modelado en bucle abierto, en bucle cerrado y la función objetivo y su significado, y aquí vamos a detallar cómo simular esto y cómo realizar la optimización. Si recordamos brevemente, este era el modelo de un péndulo invertido que yo ponía en estas ecuaciones de estado, dado un vector de estado que el primero era posición y el segundo velocidad, y este controlador tipo PD, derivada de posiciones velocidad, lo podríamos hacer como una realimentación del estado, unas constantes por la posición y otra constante por la velocidad. Estas dos constantes son los parámetros ajustables que yo querré optimizar, y la ecuación de control será parámetro 1 por posición, parámetro 2 por velocidad, todo esto con signo negativo para tener el mismo signo que las constantes de los reguladores PD equivalentes. El modelo en bucle cerrado era sustituir el control en las ecuaciones de estado de la planta, de manera que así el bucle cerrado ya solo depende del estado y de los parámetros de las ganancias del controlador, y el objetivo era minimizar esta función de coste, donde había un término proporcional al error en la posición al cuadrado, otro a la velocidad, multiplicado por un coeficiente de ponderación, y otro multiplicando al cuadrado de la fuerza por un tercer coeficiente de ponderación. El objetivo es que la integral de esto fuera mínima. ¿Cómo simulamos y optimizamos todo esto? Bueno, pues como tenemos que calcular la integral de este coste, pues obviamente hay que poner en el código de resolvedor de ecuaciones diferenciales, además de estas dos ecuaciones con derivadas, pues la otra ecuación que me dice que la derivada de j, donde j es el coste acumulado, pues es precisamente el coste instantáneo. De manera que vamos a definir esta función de aquí, derivada del estado en bucle cerrado y derivada de j, simplemente poniendo una cosa encima de la otra. La derivada del estado en bucle cerrado pues es este modelo que habíamos dicho en función de la posición, velocidad y los parámetros, y la derivada de j pues es el coste, que yo lo calculo dándole la posición y velocidad, y la acción de control, que es pues lo que yo calcule con esa posición y velocidad y los parámetros, las ganancias del controlador. Bien, pues con todo esto ya vamos a poder integrar esto con OD45, por ejemplo. Vamos a poner un valor arbitrario inicial de los parámetros. La constante proporcional va a ser 20 y la constante derivada que multiplica la velocidad pues 1,5, y entonces pues estos parámetros de prueba los pongo uno al lado de otro para formar este vector de 1 por 2 de parámetros, y voy a querer simular 5 segundos de simulación desde una posición inicial de 15 grados, que paso a radianes, y desde una velocidad inicial de 0. Esto es claro, totalmente arbitrario, ¿vale? Yo lo he elegido así. Entonces el estado inicial del proceso es este vector con la posición inicial y la velocidad inicial en columna, y yo voy a simular el ejemplo dándole este tiempo de simulación, este estado inicial, este modelo y los parámetros que yo quiero probar. Entonces vamos a ver cómo obtenemos este result yendo al final del vídeo a ver las funciones auxiliares que están aquí. Simula ejemplo, pues lo que hace es que el coste acumulado inicialmente es 0, por lo tanto yo pongo posición y velocidad inicial y 0 para acumular y resolver las ecuaciones diferenciales, y esto llamo x y j, xj inicial. Pongo las tolerancias deseadas en mi integración numérica y el resultado lo obtengo como, pues llamando a OD45, con el primer parámetro ha de ser la ecuación de estado de lo que yo quiero simular, y por tanto pues el integrador numérico me dará el reloj, el tiempo y el último valor calculado del estado, que le llamo xj, y entonces pues ese xj pues tendré que sacar los numeritos 1 y 2, que son la posición y velocidad, meterle los parámetros de control que yo he pasado, y entonces pues calcular esas derivadas del estado y de j que necesita el integrador numérico. Bien, pues este sería el modelo. Le digo el intervalo de tiempo donde debe ser calculado todo esto y simulado, y el valor inicial del estado y 0, claro, para el coste acumulado, con estas opciones de tolerancias. Pues con todo eso ya me saca un tiempo de simulación y me saca un xj simulado que yo repartiré en dos trozos. Lo primero será la posición y velocidad, y lo otro pues será el coste acumulado. Luego veremos que dibuja resultados de la simulación, pues este result, que será un resultado de esto de aquí, pues simplemente pongo en el eje horizontal el tiempo y dibujo pues el x simulado 1, que será la gráfica de la posición, el x simulado 2, que será la gráfica de la velocidad, y el j simulado, este de aquí, ¿vale? Que será, pues claro, cómo se va acumulando coste conforme pasa tiempo hasta que ya todo llegue al punto de funcionamiento y ya no se acumule nada más. Bueno, pues esto hará el plot. Y también dibuja simulación del control,
Pues claro, si yo tengo estos resultados de la simulación obtenidos por aquí, pues bueno, sabida la ley de control y los parámetros, pues yo pondré el eje de tiempos en horizontal, en abscisas, y en ordenadas pondré, pues claro, el resultado de evaluar la ley de control con la trayectoria de estados simulados, posición y velocidad, y los parámetros que yo esté probando en una simulación concreta. Bien, pues esto me dará la gráfica de la fuerza en newtons, que será la acción de control. Pues estas son las tres funciones clave en la simulación de todo esto. Con lo cual, si ahora volvemos arriba, pues aquí simulo el ejemplo y tengo este resultado que encapsula absolutamente todo, los tiempos, los estados, el coste acumulado, y dibuja resultados de simulación, pues me los dibuja. Entonces, con estas constantes de 20 y 1,5, pues lo que tenemos es que, pues esta es la gráfica de la posición, pues primero boom, va rápidamente hacia cero, pero se pasa y hay que frenarla, tiene un poco de oscilación. Si esto fuera lineal, tendría unos polos complejos de bucle cerrado, pero esto recordemos que es una simulación no lineal, ¿vale? Por lo tanto, los polos solo los podemos hablar de la linealización próxima al origen. Esta es la posición, la derivada de esto es la velocidad, aquí sale esta gráfica, y el coste acumulado, como era siempre positivo, lo único que podía hacer era crecer, y crece, y crece, y crece, y crece, hasta que básicamente en 2 segundos, pues todo está en el punto de funcionamiento, o casi, pero su cuadrado ya es pequeñísimo y entonces ya no acumula nada más, y en este par de segundos pues se acaba, y lo que yo busco es precisamente que este coste acumulado sea pequeño, ¿vale? El valor final de esta raya negra es lo que debe ser lo más pequeño posible. En este caso, pues el valor final de esta raya negra da pues 0,23 o algo así. De hecho, bueno, pues aquí lo dice, ¿vale? En la propia función auxiliar del final, aquí tenemos que esta línea pues nos da el valor final de este coste acumulado, y eso es lo que imprime. Por lo tanto, si vuelvo allí, pues este valor es de 0,23. Y mi objetivo, claro, es cambiar las ganancias del controlador para que esto pues sea lo más pequeño posible. Y la acción de control, pues con esta dibujo simulación control, pues da esta cosa de aquí. Primero, como el ángulo es positivo, hace una fuerza en sentido negativo para reducirlo, y luego, pues para frenarlo, pues cambia el sentido de la fuerza y bueno, pues al final, izquierda, derecha, tal, pues intenta estabilizarlo. Bien, ¿cómo optimizamos ahora todo esto? ¿Vale? Pues fácilmente vamos a utilizar la función fminunc, que es pues un constraint, sin constraints, minimizar funciones sin constraints, sin restricciones. Un constraint function minimization, de la Optimization Toolbox de MATLAB. Bien, para minimizar esto, lo que primero necesito es un envoltorio, un wrapper, que dicen los informáticos, porque necesito una función a la que yo le dé un vector de parámetros y me devuelva un número que es el coste, para que si el optimizador pues cambie los parámetros e intente ver hacia dónde baja o sube ese coste. Por lo tanto, ese coste acumulado será j, y será una función de un vector de parámetros. ¿Y cómo lo haré? Pues bueno, pues haciendo este simula ejemplo, le meteré estos parámetros aquí, el modelo, la condición inicial y el tiempo de simulación, simularé, calcularé el coste simulado, el valor final, el end. De manera que en una línea, pues j para prueba me sale 0,2316, que coincide con lo que decía aquí. De hecho, tiene que coincidir porque he llamado también a simula ejemplo, ¿vale? O sea, estoy ejecutando exactamente el mismo código. Bien, pues ya tengo este j, y entonces ahora, si los parámetros iniciales nos han parecido satisfactorios, bueno, al menos era estable e iba razonablemente rápido ahí, pues bueno, le podemos decir al optimizador que empiece buscando alrededor de ellos, a ver si a partir de ahí puede mejorar. Claro, se puede quedar en un mínimo local, podría haber unos parámetros súper diferentes, muchísimo mejores, pero en fin, pues le digo a fminunc que optimice esta función j, función de esos parámetros, y que empiece probando en estos parámetros de prueba de antes, y que luego pues que él me diga, pues, con la metodología que le apetezca, dónde se minimiza el coste. Pongo tic y toc para calcular el tiempo de cómputo, y entonces pues al final dice que ha encontrado un mínimo local, ¿vale? Porque ha ido bajando poco a poco a partir de esos puntos, ¿vale? En 8,38 y 2,66, ¿vale? Habíamos empezado en 20 y 1,5 y al final recomienda 8 y 2,6. Ha tardado 102 milisegundos en obtener esta optimización. Ahora, pues claro, con esos nuevos parámetros óptimos, pues si hago la misma simulación, pero ahora pongo simula ejemplo con los parámetros óptimos y que dibuje los resultados, result2 ahora, bueno, pues obtengo este nuevo transitorio, donde ya no hay sobreoscilación, con la posición, con la velocidad, el coste acumulado, que da 0,057, y con esta acción de control. Entonces, como vemos, con los parámetros iniciales el coste era de 0,23,
y ahora, después de buscar cómo minimizarlos, ha llegado a 0,6. Básicamente ha reducido el coste a la cuarta parte de lo que era. ¿Y qué significa ese coste 4 veces más reducido? Bueno, pues que, por ejemplo, claro, la fuerza máxima que estamos gastando ahora, el tope es de menos 2, algo, mientras que antes era de menos 5. La velocidad máxima era de menos 1,2 y ahora es de menos 0,35. Pues en fin, según las importancias relativas de errores de posición, de velocidad y de fuerzas, pues este optimizador ha buscado lo mejor según ese índice que nosotros le hemos planteado. Vamos a concluir. En este ejemplo de código hemos visto cómo simular un índice de coste e integrarlo numéricamente con OD45 y minimizar el coste acumulado final eligiendo las ganancias del regulador que hacían que este coste acumulado sea lo más pequeño posible. Pues esto es todo. Con esto finalizamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.